Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo la verdad que el día de ayer no pude estar presente, así que hoy vamos a hacer una versión compacta, básicamente, de la presentación. El título de mi libro es La singularidad radical. Antes que nada, bueno, creo que me voy a tener que volver a presentar, por lo menos personalmente, porque hay algunos que ya nos vimos en la sesión anterior, pero muchos de ustedes no. Yo soy Maneta Tulián, soy escritora, soy estudiante ahora de doctorado de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tengo tanto estudios en diseño como en filosofía, que es una combinación bastante extraña, pero en realidad, aunque uno quizás al principio tiene como bastante hostilidad, digamos, de combinar ambos mundos, al final termina aplicando el enfoque pragmático del diseño a la filosofía, pero también aplicando los elementos reflexivos de la filosofía al diseño. Entonces, realmente como que otorga una mirada bastante como interesante también a entender el mundo hoy y sobre todo el mundo complejo y tecnológico en el que vivimos. El libro que escribí se llama La singularidad radical, es un libro que surgió durante la pandemia. De hecho, como se imaginarán, bueno, fue un periodo muy propicio para poder realmente desarrollar una obra, digamos, de corte teórico, sobre todo por las condiciones hogareñas que eso posibilitaba. Este es el diseño del libro, justamente, lo imprimimos aquí en España hace 2 años, ya podríamos decir, en proceso de pandemia. El libro, básicamente, si puedo decir que tiene como un resumen en cuanto a su telos o su objetivo, sería básicamente repensar el pensamiento en el mundo de la inteligencia artificial, repensar en el lugar del ser humano en un mundo que tiende cada vez más a los cyborgs, repensar la singularidad del pensamiento humano en el mundo del pensamiento homogéneo y básicamente repensar el mundo en el que vivimos, tomar un paso atrás, verlo de otra forma. Y para poder, al pensar el mundo, también pensar cuál es nuestro lugar en ese mundo. Y en la sesión anterior también lo había hecho de esta forma, pero a mí siempre me gusta comenzar por esta imagen. La primera es El nacimiento de Venus, de Botticelli, la segunda es un fenómeno de estética posthumanista que se llama Salvia, y básicamente son 2 imágenes que nos están mostrando 2 concepciones del ser humano, del cuerpo, de la mujer, de la estética, de la belleza, de la subjetividad, totalmente diferentes. Y la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué es todo lo que debe haber pasado o nos debe haber pasado para que pasemos de un paradigma a otro? El libro tiene 9 artículos, o sea, son como 9 mini ensayos que son parte como del ensayo general, y vamos a tener algo que realmente le resultó muy interesante a mucha gente de distintas disciplinas, es que cada capítulo tiene una temática. Tenemos temáticas de arte, temáticas de política, de tecnología, de posthumanismo. Aquí están justamente los capítulos. El primero, El peso del vacío o la autopsia de la modernidad, es como un estado de la cuestión, y a partir de ahí ya entramos como a ver esquemáticamente cada capítulo, que es como una beta, ¿no?, de nuestras sociedades contemporáneas. Cuando hablamos de tratar de entender el mundo en el que vivimos, esta es una imagen de Charles Chaplin. No sé si han visto esta parte de la película en donde él quiere arreglar algo y al final se ve atrapado por el engranaje y casi como que se vuelve la máquina. O sea, se vuelve no solamente la máquina, sino que se ve totalmente atrapado y comido por esa gran máquina. El mundo en el que vivimos hoy, que bueno, que ya no es tanto el de los engranajes de Chaplin, sino que es mucho más complejo, pero es un mundo que es como una gran Pangea cibernética, ¿no?, en donde muchos y sobre todo los teóricos que van a desarrollar este pensamiento a todo costa nos van a siempre proponer como una parte más de ese mundo, ¿no?, que no somos nosotros ese sujeto moderno que pensamos el mundo, lo transformamos, sino que somos solamente un engranaje más en ese gran sistema tecnológico. Algunos de los fenómenos del mundo contemporáneo, bueno, Neil Harbisson, Moon Rivas, ellos son, por ejemplo, 2 transhumanistas. Neil Harbisson tiene una antena instalada en su encéfalo que le permite escuchar los colores. Digamos, él tiene un tipo de daltonismo, entonces, bueno, tiene esta antena y que la antena percibe los colores y él como que oye, bueno, los sonidos que esos colores generan. Y Moon Rivas, por ejemplo, tiene un chip que le permite detectar como las placas tectónicas del mundo y ella baila como de acuerdo a los movimientos que las placas tectónicas generan en su cuerpo. Alcor es una empresa estadounidense. Estamos viendo como todo lo que fenómenos puramente contemporáneos de un mundo extremadamente tecnológico en el cual vivimos, ¿no? Alcor es una empresa estadounidense que ya promete la inmortalidad, fue fundada por Max More,
que es uno de los representantes del transhumanismo más importantes, y básicamente, bueno, esos tanques que ven ahí son unos tanques que contienen nitrógeno a menos 190 grados centígrados, y básicamente si uno paga $120.000, a uno lo ponen en un tanque y bueno, uno queda como congelado, ¿no? En un freezer hasta que, bueno, lo descongelen, y básicamente es como una solución para el problema intolerable de la mortalidad del ser humano. Bueno, si uno no tiene $120.000, con 80.000 le congelan la cabeza, y bueno, es como una solución que bueno, es bastante... y hay ya como unos 120 cuerpos, o sea, la empresa está facturando. Estos son fenómenos de corte estético. Materia fecal es el primero, es un grupo, es un dúo de hecho de posthumanistas, se llama Materia Fecal, el dúo, y el segundo es la misma mujer, no sé, fenómeno, que se llama Salvia, que bueno, vean como las representaciones, a dónde llegamos como a liquidarle el límite al propio cuerpo, ¿no? Donde son cuerpos que parecen cadáveres antes de morir, porque claro, como están metafísicamente muertos, no dependen de nada en realidad, ni de la estética, ni de la biología, ni de la anatomía, ni de la belleza, ni de nada, se pueden convertir en cualquier cosa, incluso en cadáveres. Y básicamente el libro, porque bueno, como estudiante de filosofía y como persona que, o sea, no quiero decir como que milita por la filosofía, pero realmente me interesa mucho que la filosofía vuelva a tener una posición, ¿por qué no?, pero práctica en la vida, porque cada vez que uno dice que estudia filosofía es como, ¿y por qué estudias eso? La filosofía, a lo mejor en el periodo, esto es una opinión personal, pero en el periodo posmoderno perdió mucho su relación con lo real, ¿no? Quedó como ahí en la academia francesa, en palabras difíciles de pronunciar, de entender, ¿no? Como en toda esta cuestión. Entonces arrojó al final de la filosofía a un lugar que está totalmente extirpado de esto, ¿no? Como del mundo real, de las problemáticas. Y no solo del presente, sino también del futuro, ¿no? Del mundo que le vamos a dejar a aquellos que van a venir luego de nosotros. Entonces, el proyecto, el libro, La Singularidad Radical, en sus primeros artículos, es un proyecto crítico, ¿no? Hace un análisis, un diagnóstico de lo que es nuestra sociedad contemporánea a través de estos artículos que mencionamos, pero quiere proponer algo también. Al final, y sobre todo en el último capítulo, hay como un giro optimista en todo esto, ¿no? Digamos, todo lo que vivimos, claramente a uno le hacen creer que, bueno, que es este mundo en el que vivimos, no vale la pena, tiene un aspecto como muy trágico. Pero al final, cuando uno lo piensa, en ese mismo, y ahora hablo en términos un poco filosóficos, pero en términos de positividad, ¿no? ¿Vieron cómo es la positividad en filosofía? Que es como algo que crece, ¿no? Una tesis en términos dialécticos. Hay algo que está creciendo, hay un nuevo paradigma que está creciendo, hay una nueva forma de entender el mundo y el ser humano que está creciendo. Pero esa tesis, dialécticamente hablando, por suerte el mundo está configurado dialécticamente y siempre hay una relación contraria, y esto no es una tesis filosófica, sino que es la propia física newtoniana, la tercera ley de Newton dice que cada objeto que genera una fuerza opuesta, ¿no? en misma magnitud. Entonces, todo efecto, toda tesis, todo paradigma de pensamiento, todo nuevo modo de comprender el mundo y el hombre, ya por sí está gestando su contrario, o sea, está gestando su resistencia. Está gestando su negativo. Entonces, pensar que el foco, el origen, la génesis de esa resistencia a todos estos fenómenos parte del pensamiento, sí, parte del pensamiento, de la inmunidad del pensamiento, que es a lo que a mí me gusta utilizar como sinónimo para la crítica. La crítica es como una inmunidad, porque si uno tiene crítica, se vuelve impenetrable a la ideología, a los discursos, a la tecnología, entre otros. Además de eso, el propio pensamiento es, como decíamos, es negativo, es dialéctico, está constantemente generando una forma nueva en lo real. O sea, nosotros estamos constantemente transformando la realidad porque tenemos una cualidad, bueno, no elegimos, pero la mente humana es así, es generativa. Está constantemente creando en el mundo, constantemente transformándolo. Tiene un aspecto práctico. La praxis es justamente una cualidad fundamental de la mente y del ser humano que tenemos muchas veces desafortunada o afortunadamente, me gusta verlo a mí, de poder transformar nuestro mundo, de poder transformar la naturaleza y poder transformar el entorno y la realidad en la cual vivimos. Y para cerrar, justamente creo que como la esencia del libro es eso, es pensar el pensamiento.
es pensar el pensamiento en este mundo que está totalmente, por ahora, ¿no?, atravesado por el pensamiento único, por el pensamiento homogéneo, por la inteligencia artificial, y hace pensar que justamente, ¿no?, el pensamiento es bastante peligroso, y por eso quizás está en peligro. Así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, quedo al tanto de si hay preguntas o si la hay.